Bendiciones con todos, ¿cómo están? Hoy día el tema 25 de las verdades de la palabra de Dios, el último tema de esta maravillosa epístola. ¿Cuánto hemos aprendido, no es cierto? Del amor de Dios, de su misericordia. Juan nos escribe esta carta defendiéndonos de las herejías, de tantas doctrinas falsas que están enseñando mal la palabra de Dios, desviando del verdadero camino a los que hijos de Dios. Entonces agradecemos a Dios. Agradecemos a ustedes también por dedicar estos pequeños minutos cada día para aprender más del Señor. Seguramente que este aprendizaje nos ha estado acercando más a los pies del Señor, ¿sí? Llenándonos de conocimientos, y eso es maravilloso, porque podemos hacer muchas cosas en este mundo y muchas cosas buenas, pero la más importante que podemos hacer es llenarnos de la palabra de Dios, para cuando vamos a hacer esas cosas importantes que tenemos que hacer en este mundo, las hagamos con convicción, con conocimiento y sabiduría que vienen de parte de Dios, que vienen de esa sabiduría que hemos adquirido a través de la palabra de Dios. Y ha sido un tiempo maravilloso poder estudiar toda esta carta, toda esta epístola y llenarnos de conocimiento, ¿sí? También agradecemos y los bendecimos a ustedes que cada día se dan a la tarea de escuchar esta palabra de Dios. También agradecemos a ustedes por apoyar este canal, ¿sí? Si no se ha suscrito, hágalo, suscríbase, no pasa nada, ¿sí? Suscríbase a este canal donde solo presentamos la palabra de Dios. No hay otra cosa que es las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en el último tema lo hemos llamado la importancia de apartarse de los ídolos, ¿sí? La importancia de apartarse de los ídolos. Y utilizamos el último versículo del texto de esta carta, en 1 Juan capítulo 5, versículo 21, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y termina con la frase amén. Así termina la carta. Guardarse de los ídolos y tanta idolatría, tantos ídolos que el ser humano, que las religiones han formado, han tallado, han hecho, y la gente, muchas personas le adoran. Y aquí Juan dice guardarse de eso. Hoy concluimos este maravilloso estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hasta el momento hemos aprendido mucho acerca de la importancia de mantenernos firmes en la sana doctrina, especialmente en aquellas que enseñan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios y hombre perfecto. También Juan nos ha hablado mucho de mantenernos en la verdad, el amor, andar en la luz como verdaderos hijos de Dios, y de la confianza que tenemos en sus muchas promesas, que se traducen en una confianza inquebrantable. Sí. Ahora nos da la última introducción, la de guardarse de los ídolos. Sí, debemos apartarnos de los ídolos, como dice 1 Juan 5:21, el último versículo de esta carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y dice amén. Antes de finalizar su primera carta, Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Parece una instrucción simple, sin mayor comentario, y que a lo mejor algunos pudieran pensar que no tiene mayor aplicación en nuestros tiempos, pero realmente no es así. Para esta época en la cual Juan escribe al mundo entero, era politeísta. Mire que ya sea en los miles de años atrás, en los 10 mandamientos, el primero y segundo mandamiento. El primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de Dios. Y el segundo mandamiento, no hacer imagen de nada que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. No te inclinarás a ella y no las honrarás. Pero el mundo ha hecho lo contrario. Hay ídolos por todas partes que da miedo. Y por eso esto no es simple. Esto es importantísimo estudiarlo, ¿sí? Es importantísimo. A excepción del judaísmo y con el surgimiento del cristianismo, el resto de naciones eran politeístas. Tenían una cantidad de dioses. Es decir, adoraban
a muchos dioses. De hecho, en el siglo XI después de Cristo surgiría también el Islam, que junto con el judaísmo y cristianismo son las únicas religiones monoteístas que hoy por hoy existen. Para esta época el mundo se encontraba influenciada por Roma, la cual había adoptado la mitología y religión griega, adorando a todos los dioses de panteón griego, y solo les cambiaron los nombres. Solo les cambiaron los nombres. Roma era tolerante en cuanto a respetar las religiones de las naciones conquistadas, y éstas se mezclaban con la adoración a los césares romanos. Si Juan escribe su primera carta en Éfeso, allí existía un culto muy fuerte dirigido a la diosa Diana, la cual era la versión romana de la diosa Artemisa que se adoraba en Grecia. Este ídolo era conocido como la diosa de la fertilidad, y por eso los efesios la presentaban en sus estatuas como una diosa con muchos pechos. ¿Qué les parece? Hasta chistoso, ¿no es cierto? Fue por causa del culto de esta diosa que Pablo tuvo problemas en la ciudad por echarles a perder el negocio de la venta de templos de plata de la diosa Diana. Sí, Pablo tuvo graves problemas, le sacaron a pedrada allí. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. En Pérgamo, que es una de las 7 iglesias a las que Juan escribe en su libro del Apocalipsis, la idolatría estaba bien marcada. Toda la ciudad estaba entregada de completo a la adoración de varios dioses, a tal punto que existían muchos templos, entre los que figuraban el templo a Zeus, el dios del relámpago y del Olimpo. Esto poseía un gran altar donde todos los días se ofrecían grandes sacrificios. También existía el templo de la diosa Atenea, la cual era la diosa de la sabiduría y de la guerra. ¿Qué les parece? Además de esto existía el templo del dios Esculapio, el dios de la medicina, al cual acudían miles de peregrinos de diferentes naciones con la esperanza de ser sanados de alguna enfermedad. También en esta ciudad se adoraba al dios Dionisio, el dios del vino, en honor del cual hacían grandes bacanales que no eran más que fiestas sensuales y desenfrenadas, donde se practicaban borracheras y prostitución. ¿Qué les parece? Pero si eso fuera poco, también en esta ciudad adoraban al César romano, y se le había construido un templo de tal forma que cada ciudadano tenía que ir a adorarlo al menos una vez al año. ¿Qué les parece? Por eso en Apocalipsis se dice que la iglesia de Pérgamo habitaba donde Satanás tenía su morada, porque la actividad idolátrica era muy fuerte en ese lugar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué les parece? De igual forma, cuando Pablo llegó a Atenas, su espíritu enardecía de coraje al ver la ciudad entregada a la idolatría. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué les parece? Y eso no ha parado hasta el día de hoy. Es gravísimo, muy grave. Así que podemos ver que para esta época la idolatría era una práctica muy común en medio de las personas, y por ello Juan les dice a los creyentes a los cuales escribe que se cuiden de los ídolos. El pecado de la idolatría. En la Biblia se nos habla mucho acerca de la idolatría, pero ¿qué es la idolatría? La idolatría es la adoración a dioses diferentes a Jehová, los cuales son representados por medio de imágenes a las que se les rinde culto. En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel se perdió adorando dioses extranjeros,
Miren, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3, lo que dice. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Qué desobediente que hemos sido, oiga. Qué desobediente. Por causa de este pecado y otros vino la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Pero después de su regreso del cautiverio a Israel le tomó tiempo darles la espalda a estos dioses y volverse a Dios. Ya se habían enraizado. Por eso a algunas personas se les habla de la palabra de Dios, se les habla de la idolatría, pero hasta se ponen bravos porque eso está enraizado. ¿Sí? Enraizado en sus mentes y corazones. Pero Dios puede ayudarle con el poder de su Espíritu Santo y la palabra que enseña claramente en contra de la idolatría. Ahora, como cristianos debemos tener cuidado de no caer en este pecado. Pero, ¿qué se necesita hacer para caer en idolatría? Bueno, diríamos dos cosas. Un ídolo y rendirle culto. Un ídolo es cualquier otra cosa que toma el lugar de Dios, y cuando esto se vuelve prioridad en nuestra vida e incluso por encima de Dios, entonces esto se vuelve idolatría. ¿Qué les parece? Sí. Cuando nuestro corazón está separado y quiere servir a dos señores, eso no funciona bien. Y Jesús lo dijo de la siguiente manera. Escuche bien. Juan capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para muchos el dinero es su Dios, pero para otros lo puede ser un deporte, o el progreso profesional, o un hijo, o cualquier cosa en la vida a la que le damos más prioridad y nos aleje de Dios. De estas cosas debemos tener cuidado. Por ello, el Señor dejó claro en su primer mandamiento que solo había un solo Dios, y por tanto deberíamos tener otro Dios, no deberíamos tener otro Dios delante de él. Éxodo 23, escuche bien, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Pero como decía antes, repito, ¿qué cosa los seres humanos? ¿Qué cosa los religiosos? ¿Cómo enseñaron al mundo a cometer el pecado de la idolatría? Siendo tan clara la palabra, Dios siendo tan claro una y docena de veces en su palabra prohibiendo esto. ¿Por qué el ser humano no ha hecho caso? Porque tiene su corazón duro para obedecer la palabra de Dios. Además, advirtió del terrible pecado de crear imágenes con el propósito de inclinarse ante ellas y adorarlas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Más adelante dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Así dice. Por tanto, como cristianos, adoremos al único y verdadero Dios y vivamos para Él, con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y nuestro gran Salvador. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Termina esta carta Juan advirtiéndonos, aconsejándonos que nos apartemos de la idolatría. ¿Y sabe? Las personas saben esta palabra. Las personas saben el segundo mandamiento, el primer mandamiento, pero le creen más a la religión. Está plagado de ídolos el mundo entero. Está plagado, lleno de idolatría, y las personas están enraizadas creyendo en sus ídolos, en sus santos. Le han puesto una variedad de nombres, la lista interminable. Se predica una y otra vez esta palabra
que hay que apartarse de los ídolos, pero no quieren. Son pocos los que lo hacen. Pero por eso rogamos al poder del Espíritu Santo para que convenza al hombre de pecado, de justicia y de juicio, que convenza que la idolatría va en contra de Dios, porque Dios es celoso, quiere que le adoren solo a Él. Solo a Él. Entonces, yo pido al Espíritu Santo que haga germinar esta palabra. Que la gente comience a dejar los ídolos y a buscar a Dios de todo corazón. Y usted que está escuchando la palabra de Dios, que se ha dado cuenta con esta palabra, le ha alertado el asunto de los ídolos, le decimos que el primer paso para dejar esto es venir a los pies de Cristo, rendirse a Él como Señor y Salvador y dejar que su sangre preciosa los redima. Nosotros hemos tejido una oración, lo que llamamos la oración de fe, para ayudarle a que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. La oración dice así, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados y ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Ojo, solamente en Él, porque solo Él nos puede salvar. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Lo hizo, maravilloso. Venga la palabra, estudie el asunto de la idolatría. Hay docenas y docenas de versículos que hablan claramente sobre este tema, que Dios aborrece la idolatría. Aborrece la idolatría. Estudie otros temas en la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que le ayude a entender para poder hacer una buena aplicación. En este caso, para poder dejar los ídolos y después predicarle a otros, decirle, no, los ídolos son malos, Dios está en contra de eso. Converse con el Señor a través de la oración. Él le va a escuchar. Él le va a escuchar, Él le va a responder a su corazón. Y cante alabanzas, cántele, adore al Señor por las maravillas, adórele por su palabra, adórele por las bendiciones, adórele por todo lo que Él ha hecho por su vida y lo que va a hacer. Adórele por la vida eterna que le ha regalado. Y venga a la iglesia, acá juntos vamos a aprender, seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque nos has permitido estudiar esta primera epístola de San Juan, mi Dios, a través de estos 25 videos, Padre. Y termina concluyendo, Señor, que dejemos la idolatría, porque este pecado, Señor, es grave en la humanidad. La humanidad, en vez de seguirte a ti, en vez de adorarte a ti, en vez de proclamarte como el único Dios verdadero, ha constituido otros dioses. Y ha hecho ídolos miles y miles y miles y miles y miles por todas partes del mundo, demostrando lo ingrato que somos, demostrando lo desobedientes que somos. Por eso, Señor, hoy que estamos delante de tu presencia, yo te pido perdón, no solo por mi vida, no solo por la vida de mi familia, no solo por la vida de la iglesia que me permites pastorear. Te pido perdón por todo el mundo, mi Dios. Perdónanos, Padre, porque nos hemos alejado de tu palabra. Perdónanos, Padre, porque no hemos obedecido tu palabra. Perdónanos, Padre, porque en vez de adorarte a ti, hemos adorado ídolos, a otros dioses que hemos inventado, Padre Santo. Señor, que tu misericordia y tu compasión caiga sobre nosotros y nos perdone y nos limpie y nos levante con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y nos haga nueva criatura, nueva persona. Que las personas al escuchar esta palabra, Señor, vengan y rindan culto a ti y dejen todo tipo de otra adoración, bendito Padre Celestial. Porque tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el loor, porque no existe otro Dios tan poderoso como tú, mi Dios.
Y eso es maravilloso saberlo y ponerlo en práctica también, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos también a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros también para que conozcan las verdades. En este caso, dejen la idolatría y vengan a los pies de Cristo. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.